Veamos, jóvenes, el ejercicio que estoy mostrando es el último que hicimos la clase pasada, que era una masa que iba bajando por un plano inclinado allá. Y nos preguntaban, obviamente, em, el trabajo de energía rosa. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es desarrollar algunos ejercicios que tengan que ver con el concepto de trabajo, con el concepto de energía. ¿Ya? Recuerden que la evaluación es la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Entonces nos quedan la clase de hoy, la del viernes y la del próximo miércoles para repasar concretamente los contenidos. Veamos, no sé si tienen alguna consulta antes de partir con los ejercicios. Si no, comenzamos. No. Profe, Dígame. no. Si el bloque cayera para el otro lado, aquí ya no se pone que sea negativo o No, nada de eso. no, aquí por ejemplo si el bloque cayera al otro sector, se hace el análisis igual, igual que si fuera hacia la derecha o si fuera a la izquierda. No, no hay una diferencia entre uno y otro. Ah, ya, profe. Ok. Veamos, chicos. Eh, Acá en este caso, como las energías y el trabajo no son magnitudes vectoriales, no interesa hacia dónde vaya, si a la izquierda o a la derecha. No sé, no tiene que ver el signo en este caso. Eh, no como el concepto en este caso de fuerza. El concepto de fuerza sí dependía si va a la izquierda, a la derecha, o sea, hace un poco distinto el ejercicio, pero no, en este caso no. Veamos el siguiente problema que les iba a comentar, porque esto es de la semana pasada. Vamos a partir con el 83, si no me equivoco. Sí, este ejercicio. Veamos, jóvenes. La idea de este problema es dejarle bastante claro algunos conceptos, ¿ya? Por eso este ejercicio lo voy a repetir dos veces. ¿Ya? El que tenemos acá y después otro similar, ¿ya? En donde, por ejemplo, dice el ejercicio, dice que el objeto de masa 51 kilogramos es afectado por la fuerza de 212 newton con un ángulo de 56.38. Entonces ahí tenemos la elevación. El ángulo en este caso donde aparece la letra C. Respecto a la horizontal positiva, si la superficie presenta un coeficiente de roce de 0.23, suponiendo que requiere moverse hasta la posición que indica el esquema, en este caso hasta los 6 metros. Nos preguntan indicar la magnitud y dirección de cada una de las fuerzas presentes. Me preguntan el trabajo en Joule realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo total. Entonces, ¿qué es lo que es el trabajo total? El trabajo total es la suma de todos los trabajos que hace todas las fuerzas presentes en un sistema, en este caso en esta masa. Todos los trabajos presentes, porque hay varias fuerzas y todas las fuerzas ejercen un trabajo. Escribí la definición de trabajo y vamos a escribir la primera parte, que es indicar la magnitud de las fuerzas y indicar obviamente sus direcciones. Las magnitudes siempre son positivas, independiente de que vayan al lado izquierdo o hacia abajo. Em, Acá la gran mayoría no se equivoca. Por ejemplo, coloca la fuerza con respecto a los ángulos, coloca la fuerza, 56.38, ahí está ubicado. El ángulo normal está a 90 grados. La fuerza de roce está a 270. Y, disculpe, la fuerza de roce está a 180 y el peso está a 270. ¿Ya? Uno coloca bien la fuerza y no se equivoca en ese lugar. ¿Dónde está el error primero que todo cuando uno les pide la fuerza? El error se comete acá. Por ejemplo, la fuerza aplicada no hay nada que no podrían equivocarse. Se puede equivocar uno acá porque me lo indica el problema. Me indica que son 212 newton. En el peso tampoco me podría equivocar porque si sé que la masa son 51, sé que el peso es masa por gravedad. 51 por 9.81. Ahí no me puedo equivocar. ¿Dónde me podría equivocar acá en el ejercicio? En la fuerza normal. ¿Por qué? Porque uno de repente cuando piensa en el ejercicio, en este caso, dice como está horizontal, lo más probable es que la fuerza normal sea igual al peso, porque está horizontal. Pero hay que aquí hay algo que dejamos de lado, pensando en eso, pensando en esa condición que uno considera como ideal que siempre va a ocurrir. ¿Qué pasaría si hay una fuerza, en este caso, que le está arrastrando al objetito? En este caso, el objeto de la masa, lo está igual hacia arriba, pero en forma inclinada. Entonces, yo para eso
creo una ecuación como las que ocupaba en la unidad anterior. Entonces digo que la normal, le sumo la fuerza, le resto el peso, va a ser igual a cero. Solamente en ese eje, no, ni siquiera me enfoco en el eje X. Solamente me interesa la normal, porque yo quiero saber la normal. Eso es lo que me interesa concretamente. Entonces, acá como si se fijan, escribí varias fuerzas. Escribí la normal, escribí la fuerza y escribí en el peso. Entonces, ya no es la normal, ya no es tan simple como decir, ah, es lo mismo que el peso. No, porque si a la normal le sumo la fuerza, le resto el peso, recién me va a dar cero. Si despejamos la fuerza normal, eso sería el peso menos la fuerza. El peso yo no sé que es 500.31, no hay problema. Pero la fuerza yo sé que son 212. Ya, pero esos 212 newton no está completamente en el eje Y. Hay una parte en el eje Y y una parte en el eje X. Por lo tanto, a mí me interesa en el eje Y. Entonces, en este caso voy a ocupar el seno del ángulo, porque obviamente cuando yo armo el triángulo, el eje Y sería mi lado opuesto al ángulo que me está indicando el problema. Entonces escribo seno de 56,38. Entonces 500,31, que es el peso, lo resto con 212 multiplicado por el seno de 56,38. Eso me indica una fuerza normal de 323,77 newton. Entonces concretamente esa es mi fuerza normal en este ejercicio. Los 323 ya no es masa por gravedad, sino 323. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque como lo explicaba en las unidades anteriores, la normal no tiene fórmula. Entonces, como no tiene fórmula, se puede llegar a ella de muchas maneras. Y obviamente lo ideal es que todas esas maneras sean correctas. No puedo suponer, obviamente, que acá el peso es igual que la normal. Si, si existe una fuerza que está ayudando a la normal a que se eleve un poco, en este caso el objeto. Y obviamente si yo hubiera calculado mal la normal, hoy por obvias razones voy a calcular mal el peso. Disculpe, la fuerza rosa, voy a calcular mal la fuerza rosa. Entonces en este caso, como ya calculé bien la normal, que es 323,77, lo multiplico por el coeficiente de roce, que es 0,23, y voy a tener la fuerza de roce, que es 74,47. Es como lo máximo que ocupo de la segunda unidad, disculpe, la unidad de dinámica. Es como lo máximo que debo trabajar. El problema viene acá, que para este ejercicio los trabajos justo coinciden con los ángulos. Entonces alguien dice, ah, pucha, el trabajo de la fuerza es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. O sea, 212 por 6 por coseno de 56,38. Eso me indica un ángulo de 704,28. Después, el trabajo de la fuerza normal, 323,77, que es la fuerza normal, por 6, que es la distancia recorrida, por el coseno del ángulo, en este caso 90 grados. Coseno de 90. El trabajo del peso son 500,31 por 6 por coseno de 90. O sea, el peso también es 90. Igual me da 0. El trabajo de la fuerza de roce, 74,47 por 6 por el coseno de 180. Eso da un negativo 446,82. Eso quiere decir que, en resumen, el trabajo realizado por la fuerza es 704, el trabajo realizado por la normal es 0, el trabajo realizado por el peso es 0 y el trabajo realizado por el roce es 446,82 en formato negativo. ¿Ya? Porque obviamente la operatoria no hay problema que dé negativo, ¿ya? El trabajo, ¿ya? Entonces me dio negativo en este caso. Mi trabajo total sería la suma de todos esos números que calculé recién, el 704, el 0 y el menos 446. Me da un trabajo total de 257. ¿Dónde está el error concreto en este tipo de ejercicio, el que se cometen, sobre todo acá cuando calculamos? Es que muchas veces, por ejemplo, en este caso rato coincidió, pero una sola vez no. Pero que cuando uno dice el ángulo, uno igual ocupa los mismos ángulos que están acá, pues. Eso está malo. ¿Por qué? Porque los ángulos de la fórmula de fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, que es el trabajo, ese ángulo es el ángulo entre fuerzas, no es el ángulo de ubicación. En este caso justo cuadró con los ángulos de ubicación, pero no es siempre igual. Entonces por eso les indica que este ejercicio lo voy a hacer dos veces. ¿Qué pasa cuando coincide? En este caso coincidieron todos los ángulos, porque justo el desplazamiento va mirando al grado cero, al ángulo cero.
Entonces ahí yo fui encontrando todas las diferencias. Pero el ángulo en este caso de la fórmula no es el ángulo de la ubicación de la fuerza, sino es el ángulo de la separación entre fuerzas. En este caso, que puede ser la separación entre la fuerza y el desplazamiento y la fuerza de roce, o el desplazamiento y la fuerza normal, el desplazamiento y el peso. Esa diferencia o esa separación de ángulo, esa es la que nosotros debiésemos ubicar en ese sector y en ese punto para resolver todos los problemas y todos los ejercicios que tengamos. Vamos a dar un par de minutos para que lo copien. Si tienen alguna pregunta, me las van realizando antes de ver el otro ejemplo. Veamos, chicos, alguna consulta, pregunta que tengan. Profe, ¿cómo llegó al peso? A ese 500,31. Multiplicando la masa, que en este caso son 51 kilogramos, multiplicando por 9 por 81. Ah, ya, entonces sería como la normal. No, y claro. la fuerza de roces era la normal por el Coeficiente de roce. Ah, ya. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio similar al anterior, para que vean la diferencia, obviamente, de los ángulos. Ya, lo vuelvo a repetir acá, justo coincidió que los ángulos de la aplicación de la fuerza eran los mismos ángulos para el trabajo. Tenemos un ejercicio similar. Tenemos el siguiente objeto, una masa de 57 kilogramos, es afectado por una fuerza de 334 newton con un ángulo de 83,26 grados respecto a la horizontal positiva. Si la superficie que presenta un coeficiente de roce de 0,5 y suponiendo que se quiere mover a la posición que indica el esquema, en este caso son los -6, indican la fuerza, cuál es el trabajo de cada una de las fuerzas y cuál es el trabajo total. ¿Ya? Entonces el primero se hace igual que recién. La fuerza, 334 newton, no hay problema. El ángulo es 83,26, porque me lo indica el ejercicio. El peso, masa por gravedad, o sea, los 57 kilogramos multiplicado por 9,81 y nos da un total de 559,17 y el ángulo de ubicación es 270. No hay problema, en este lugar. El problema viene acá, cuando debemos descubrir la normal. Entonces, en este caso, en mi bosquejo de ejercicio, digo, la normal va para arriba, la fuerza también va para arriba, pero está inclinada, pero igual va para arriba, y el peso va hacia abajo. Por lo tanto, digo que a la normal le sumo la fuerza, le resto el peso, me va a dar el ejercicio. O sea, si al peso yo le resto la fuerza, me va a indicar la normal. Entonces, el peso, en este caso son 559,17, no hay que hacer nada ahí con ese número, pero la fuerza son 334, pero está inclinada, y como está inclinada, voy a ocupar el seno del 83,26 y me indica que eso sería 559,17 menos 334 por seno de 83,26
me va a indicar que la solución es 227,48. O sea, la fuerza normal en este caso es 227,48 newton. La fuerza de roce son 113,74, porque es el coeficiente, que es 0,5, por la normal, que son los 227, y el ángulo es un ángulo de 0, porque la fuerza de roce justo está en el ángulo de 0, y obviamente el peso también está en el ángulo de 70, la fuerza normal está en el ángulo 90, y como les he explicado recién, que la fuerza está en el ángulo de 83,26. Ahí está ahí, todo correcto con el ejercicio, no hay nada que cambiar comparado con el anterior. Lo que cambia es acá, en el ángulo. Entonces alguien va a decir, ya, el profe escribió trabajo, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza 334, el desplazamiento 6 metros. No hay problema. Más allá que haya ido en menos 6, igual son 6 metros. Pero el ángulo. ¿Por qué colocó 96,74 si el ángulo es 83,26? Eso se pregunta uno muy a menudo. ¿Por qué el profesor colocó 96,74 si el ángulo, acá arriba, el ángulo de la fuerza, dice 83,26? Entonces hay algo que recordar, algo que le expliqué recién. La fórmula de trabajo, el ángulo es con respecto entre la fuerza y el desplazamiento. No tiene que ver con la ubicación de la fuerza, tiene que ver con el ángulo que se encuentra entre ambos. Por lo tanto, ese 96,74, ese ángulo que está aquí en verde, que junta el delta X con la F. Todo eso es mi 96,74. ¿Por qué? Porque si yo voy de aquí para allá, hasta ahí tengo 90 grados y me falta ese pedacito chico. Y ese pedacito chico mide 6,74 grados. Entonces yo lo sumo en este caso, me da un total de 96,74 grados. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Los 334 newton de fuerza multiplicado por los 6 de desplazamiento por el coseno 96,74 y me indica un trabajo negativo de 235,20 joules. O sea, negativo 235,20 joules es lo que realiza la fuerza, en este caso, aplicada a nuestra masa. ¿Ya? Para que lo tengan claro. El caso de la fuerza, el trabajo de la fuerza normal, la fuerza normal, 227, por el coseno de 90 y por 6. ¿Por qué 90? Ahora decir, pues, pucha, igual 90 como recién, pero el 90 se refiere obviamente al ángulo que hay entre la línea azul y la normal, 90 grados. Entonces, por eso coseno 90. Hacer los cálculos me da un total de 0. Luego la fuerza de peso, el trabajo de la fuerza de peso, 259,17 que es el peso, por la distancia que son 6, y el coseno 90. ¿Por qué? Porque entre ese ángulo y ese ángulo, entre comillas, entre ese vector y ese otro vector hay un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos otra variable. Y nos da 0 también. Última parte, el trabajo de la fuerza de roce son 113,74 por 6 por coseno de 180. O sea, todo esto da un total de 180 grados, por lo cual al aplicar la fórmula 113 por 6 por coseno de 180 da un resultado de negativo 682. Y como trabajo total sumamos todos los números que nos dieron recién, el menos 235 con el 0, con el 0, con el menos 682, nos da un total de menos 917,64 joules, que es el trabajo total que se realiza en ese ejercicio. El trabajo puede ser negativo, sí, no necesariamente tiene que ser siempre positivo, puede ser negativo. Para que lo tengan en cuenta cuando hagan este tipo de ejercicio. Lo primordial es darse cuenta del ángulo, ¿ya? El ángulo me va indicando cuándo es positivo y cuándo es negativo. Ustedes los datos que están acá escriben lo positivo, sin problema. Si yo les coloco signos positivo o negativo a la distancia, o le coloco signos negativo o positivo a la fuerza, eso quiere decir que yo no dice ocupar ángulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a nosotros nos enseñaron cuando estábamos en media, nos enseñaron que el trabajo era fuerza por desplazamiento sin el ángulo. Eso quería decir que en ese caso el profesor en ese tiempo le quería que entendieran que
Si la fuerza va a la derecha y la distancia va a la izquierda, eso es un trabajo negativo. Entonces, en base a suposiciones, yo iba entendiendo cuándo era positivo y cuándo era negativo, sin hacer meramente el cálculo. En este caso, el ángulo me va convirtiendo positivo o negativo los números si yo coloco siempre todos los valores en formato positivo. ¿Ya? Si él me va a indicar, realizaste un trabajo negativo, o realizaste un trabajo positivo, o no realizaste trabajo. Todas esas cosas lo va eh, generando el mismo sistema. No sé si hay alguna consulta, joven, ahí en este problema, si hay algún número que no sepan dónde salió, me lo van preguntando para que lo tengan en cuenta. Dígame. ¿Por qué dice que es derecho y que vos ahí? ¿En dónde? Disculpe, no la escuché muy bien. Ese que uno maneja Ya. y luego contigo. ¿Me podría escribir mejor? Porque le escucho muy bajo en el micrófono y subí el volumen a mi computador y no lo escucho muy bien. ¿No puede escribir la pregunta en el chat? O sí, o que la escucho muy bajo, no lo subí al máximo y no escuchaba nada. Disculpe, Natalia. Así, mientras terminen de copiar, vamos a esperar la pregunta de la compañera. Ya. El seis es la distancia. Ese 6 es la distancia que esa masita va a recorrer. Entonces, en este caso, siempre tiene que haber una distancia, que puede ser un 6, un 10, un 20, pero eso independientemente de la fuerza. ¿Ya? En lo que uno va colocando en este caso, esos son los ángulos. Déjame ver, quizá un ángulo parece un 6. No, entonces ese 6 que va acá entre medio, esa es la distancia recorrida, recordando que el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Ya? Ahí lo voy a obtener claro. No sé si le quedó claro la respuesta, Natalia. Supongo que eso fue un sí. El 13.74, ¿cómo lo saqué? Eh, ya, vuelvo a repetirlo del 6 primero antes de repetir el 113, Ronald. El 6 viene listo en el problema. ¿Ya? Viene ajustado en el ejercicio, Natalia. E indica el 6. Si te fijas en el dibujo, dice que la flecha azul llega al -6. Entonces, como llega al -6, yo coloco un 6. Siempre lo coloco positivo en la fórmula, no lo escribo negativo. Entonces ahí va 6, 6, 6, 6. ¿Ya? El 113.74 se calculó de multiplicando el coeficiente, que es 0.5 por la normal. O sea, 0.5 por 227 me da 113, Ronald.
Profe, Dígame. el 227 no es negativo, ¿cierto? El 227 no es negativo por el simple hecho de que los preguntaban la magnitud. Recuerda que aunque fuese negativo, igual lo escribo positivo, debido a que es magnitud. Ya.
Veamos, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta en el ejercicio? Vamos a hacer otro, vamos a mostrar otro. Entonces, para que lo tengan claro, en modo de resumen, estos dos ejercicios que hice recién, el ángulo, en este caso, para lo que es el trabajo, no tiene que ser siempre igual al el ángulo de la ubicación, porque el ángulo depende completamente eh, del espacio que hay entre la fuerza aplicada y hacia dónde se está moviendo el objeto. ¿Ya? Por eso cuando alguien levanta algo y uno dice, ¿cuál es la fuerza en este caso de levantar algo? Es de 0 grados. Más allá que uno dice, no, pero la fuerza la estoy aplicando en 90 grados. Sí, pero se está desplazando hacia arriba y obviamente lo estoy levantando hacia arriba. ¿Ya? Entonces cumple esas dos condiciones. Otro ejemplo, tenemos el 85 en este caso. Vamos a hacer un ejercicio de energía. Los clásicos ejercicios de energía, entonces cuando esto es un ejercicio típico de una guía, un tipo prueba, por ejemplo, una esfera de masa 30 kilogramos es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 28 metros por segundo desde un balcón que se encuentra a una altura de 11 metros, que lo vamos a llamar punto A. Considerando la situación, determine la energía mecánica del sistema, la altura máxima y la rapidez con que impacta el suelo. Entonces, en este caso, yo tengo que razonar mucho para hacer el ejercicio porque hay muchos datos que no están considerados, muchos datos que no están en el problema. Entonces yo voy viendo el ejercicio, tengo que ir viendo por paso. Entonces primero me hago un bosquejo, digo parto en el punto A, va a llegar a un punto B que es máximo y va a llegar a un punto C. En el punto A yo puedo asegurar que el objeto tiene una altura de 11 metros y va a una velocidad de 28. Eso lo tengo que tener claro antes de hacer los cálculos. En el punto B me están preguntando la altura. Entonces como es una altura máxima, yo voy a suponer ahí que la velocidad en ese punto tiene que ser cero, porque si hay velocidad aún o rapidez aún, eso quiere decir que el objeto puede seguir subiendo. Por lo tanto, yo considero que la velocidad en este caso sería cero, ¿ya? Para que quede como máximo. Y en el punto C, como me preguntan con qué rapidez impacta el suelo, con que impacta el suelo me refiero que va a quedar quieto, obviamente, disculpa, va a llegar a una altura igual a cero y va a haber una velocidad. Entonces, esa es la pregunta que están realizando. Por lo tanto, analizo primero el punto A, siempre partiendo del punto que tiene más datos posibles. La masa 30 kilogramos, la altura 11 metros, la velocidad 28 metros por segundo. Entonces voy a calcular la energía cinética primero. La energía cinética es masa por rapidez al cuadrado, o velocidad al cuadrado, como quieran llamarlo. La masa son 30 kilogramos, la rapidez es 28 metros por segundo, y lo elevo al cuadrado, lo multiplicamos por un medio. Entonces al multiplicar un medio por 30 por 28 al cuadrado da un total de 11.760 joules. Eso quiere decir que la energía cinética en ese punto es 11.760 joules. Listo mi ejercicio. Energía cinética. Mi energía potencial. Energía potencial. Masa, gravedad y altura. La masa son los 30 kilogramos, la gravedad 9.81 y la altura son 11 metros. ¿Por qué 11 metros? Porque el balcón está ubicado a 11 metros de altura y de ahí fue lanzado, obviamente, esta esfera. Multiplicamos 30.981 por 11, da un total de 3.287.3 joules. O sea, energía potencial 3.237, energía cinética 11.760. ¿Cuánto es la energía mecánica? La energía mecánica es la suma de la cinética con la potencial, por lo tanto sumamos 11.760 más los 3.237, nos da un total de 14.997.3 joules. Y esa energía mecánica se repite en todo el sistema, se repite en el punto B, se repite en el punto C, en un punto D, en el punto E, F, G, al punto que a usted se le ocurra, mientras no haya roce, se va a repetir ese 14.997. Entonces ya respondo a la primera pregunta, ya. ¿Cuál es la energía del sistema? La tengo lista, ya respondida. La altura máxima. Entonces, como explicando recién, como quería saber la altura máxima, voy al punto B. En el punto B voy a considerar eso como altura máxima. La energía mecánica la ubico, que son 14.997. Vuelvo a repetir, ya la tengo clara, esa parte. Como sé que la altura máxima la velocidad va a ser cero, eso quiere decir que la energía cinética va a ser igual a cero. Por lo tanto, mi energía cinética en ese punto va a ser cero. Entonces, solamente me dedico a pensar ahora.
Si la energía cinética vale cero, la energía mecánica vale 14.997. ¿Cuánto valdría la energía potencial? 14.997. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Entonces, si la cinética vale cero, la potencial vale el resto, para que llegue a los 14.997,3. Por lo tanto, ahí tenemos la energía potencial. Pero la pregunta no era la energía potencial, pues la pregunta era la altura que alcanza ese objeto. Entonces, escribo la fórmula, energía potencial es lo mismo que la masa por la gravedad y la altura. Entonces ahí voy a sacar la altura. Por lo tanto voy a despejar la h. Entonces la m y la g que están multiplicando van a pasar dividiendo. Por consiguiente, la altura va a ser lo mismo que la energía potencial gravitatoria, obviamente, partido por la masa y la gravedad. Al hacer esa multiplicación y división, al realizar ese proceso, me percato que la respuesta es igual a 50.96 metros. Eso quiere decir que esa bola o esa esfera va a alcanzar a la altura de 50.96 metros con respecto al piso, obviamente, y luego se va a devolver y va a caer, obviamente, al suelo. Ya tenemos la altura máxima posible alcanzada por este ejercicio. Y en el punto C nos preguntan la rapidez con que llega al suelo. O sea, en este caso la energía mecánica sigue siendo los 14.997. La altura es cero porque llegó al suelo. Eso quiere decir que si la altura es cero, la energía potencial vale cero. Y la energía cinética va a valer los 14.997, porque como cinética es más potencial, va a dar la mecánica, y la mecánica como suma da 14.997, y sí que la potencial vale cero, por lo tanto la cinética tiene que valer 14.997. Pero, se vuelve a repetir, acá no quería conocer la energía cinética, quería conocer cuál era la energía, cuál era la velocidad con que llega, o rapidez con que llega al piso, y al despejar el de la fórmula de rapidez, nos encontramos que la energía cinética multiplicado por 2 partido por la masa, y después el resultado le aplico a raíz, me va a indicar obviamente la velocidad con que cae el piso de esa esfera. O sea, si 14.997.3 se multiplica por 2 y se divide por 30 y le aplicamos raíz, nos da un total de 31.62 metros por segundo. Entonces, esa partícula en este caso, que es la esfera, va a llegar con un impacto de 31.62 metros por segundo a chocar al piso. Y tenemos nuestra respuesta lista de nuestro ejercicio. Si hay algún número o que no se entienda, me lo hacen saber y vamos viendo qué se puede resolver para que puedan entender bien el problema que estamos mostrando. A donde puso usted los metros, no puso los 50,96, Donde puse los metros, el 30. claro, No, pues es masa. es No, masa, me había equivocado. es masa, claro, por eso. ¿Ya? Ya. Ok. Eh, una cosa igual importante, tener cuidado de repente con los ejercicios, lamentablemente en física, bueno, en toda la ciencia en general, ¿ah? Cuando que tienen muchas fórmulas, porque obviamente hay varias fórmulas para cada cosa, muchas letras se van repitiendo, ¿ya? Entonces de repente llevan las confusiones, sobre todo la M, si es de masa o es de metro, evitar esas confusiones, sobre todo cuando hablamos de velocidad de rapidez. Energía cinética viene con la fórmula de un medio, ya siempre viene listo. Ya energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Ya está definido. No sé si hay alguna pregunta, consulta, chicos.
Entonces, jóvenes, cualquier duda que vayan teniendo me la van a hacer llegar, ¿ya?
Bueno, chicos, continuemos. Luego de ese ejercicio ya lo vimos analizando completo, vimos cada uno de los puntos que requerían para este tipo de problemas. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Tenemos el siguiente, el 86. En este caso, de las páginas. Algo muy similar al anterior. Tenemos el siguiente enunciado. Una esfera azul, que está en el punto A, está ubicada ahí ya. Se deja caer desde una altura de 30 metros, o sea, desde el punto A hasta acá, obviamente que consideremos piso, hay 30 metros de altura. Y nos pregunta lo siguiente: calcula la energía mecánica del sistema, la velocidad en el punto B, la energía mecánica en el punto C y la altura en el punto D. Entonces, lo que yo voy analizando en el ejercicio, como veo que no hay roce, lo que yo debo interpretar es que como no existe roce, lo más probable es que la energía no se pierda, la energía mecánica no se va a perder. Por lo tanto, voy a trabajar con la misma energía mecánica en todos los puntos, en el punto A, B, C, D y D. En todos los puntos voy a trabajar con la misma energía mecánica. También empiezo a analizar los puntos. Voy a partir por el punto A, normalmente que tiene todos los datos. Entonces, la esfera, en este caso, no tiene energía cinética. ¿Por qué? Porque como se dejó caer, entonces cuando algo se deja caer, su velocidad es igual a cero. Por lo tanto, se dejó caer, se dejó deslizar. Tenemos velocidad igual a cero. La energía cinética es cero, por ese mismo procedimiento. La altura son los 30 metros, está ubicado a 30 metros de altura, por lo tanto la energía potencial va a ser la masa, que son 18 kilogramos, la gravedad 9.81 y la altura 30 metros. Multiplicamos esos tres valores y nos da un total de 5.297,4 joules. Por lo tanto, la energía que hay en ese punto, 5.297,4 joules. Energía potencial. Y a la vez, como la energía mecánica es la suma de la cinética con la potencial, yo tengo claro que en este caso que la cinética vale 0, la potencial vale 5.297,4, por lo tanto al sumarlo me indica que la energía mecánica es 5.297,4. En el caso del punto B, la energía mecánica es la misma, 5.297. Pero la pregunta no es esa, pues la pregunta en el punto B es si la altura es 24 metros, ¿cuánto sería su velocidad? Entonces, si la altura es 24 metros, entonces calculo, ahora mi altura no son los 30 metros, sino son 24. Entonces calculo energía potencial, masa 18 kilogramos, gravedad que es 9.81 y obviamente la altura que son 24. Multiplicamos esos tres valores, 18, 981 y 24, da un total de 4.237,92. O sea, que la energía potencial en el punto B es de 4.237,92 joules. Y alguien diría, ¿cómo calculo la energía cinética? Simplemente restando la mecánica menos la potencial, ya que si la energía mecánica es potencial más cinética, y yo quiero saber la cinética, despejamos la cinética, la dejamos sola, y nos quedaría que la mecánica, si yo le resto la potencial, me va a dar la energía cinética. La mecánica valía 5.297, la energía potencial valía 4.227, la restamos y nos da un valor de 1.059,48. Entonces mi energía cinética en el punto B es 1059,48. O sea, si yo sumara 1059 más los 4237, me da los 5297 de la energía mecánica. Pero la pregunta tampoco era esa, la pregunta era la velocidad. Entonces, como preguntaban la velocidad es la raíz cuadrada de la energía cinética por 2 partido por, obviamente, la masa. Por lo tanto, queda igual a la raíz cuadrada de 1059,48 multiplicado por 2 partido por 18, que es la masa. Al hacer el ejercicio, me percato que el objeto, en este caso esta esfera, llega al punto B con una velocidad de 10.85 metros por segundo. Entonces ya agarró buena velocidad y esa velocidad es de 10.85. En el punto C tenemos el siguiente caso, que no nos preguntaban por ninguna energía,
Y simplemente nos preguntaban la altura, la energía mecánica. Entonces, como nos preguntaban la energía mecánica es 5297.4. Y por último, en la pregunta D, nos preguntaban en el punto D, sabiendo que la rapidez es 17.7, ¿cuál es la altura? O sea, determinar la altura en el punto D. Sabiendo que nos indican que la velocidad es 17.7. Entonces yo calculo, la nueva velocidad es 17.7. La fórmula de energía cinética es un medio de la masa, que en este caso era 18 kilogramos, por 17.7 al cuadrado. Al realizar el ejercicio, nos percatamos que la velocidad en este caso eh, es igual a 2819,61. ¿Ya? Ya que habíamos reemplazado ahí la energía cinética. Despejamos la energía potencial. Entonces la energía mecánica, si yo a la energía mecánica le resto la cinética, me da la potencial. Si a la mecánica yo le resto la potencial, me da la cinética. Ya para que lo tengan claro. Por lo cual, la energía, en este caso, potencial, es igual a 2477. Después de haber hecho la resta de 5200 y algo, menos los 2800 y algo. Nos da 2477,79 joules. Pero tampoco la pregunta era eso, la pregunta era la altura. Entonces, como preguntaban la altura no es nada más que la variación de energía potencial, o mejor dicho, la energía potencial, que son los 2819, partido por la masa, que eran 18, multiplicado por 9.81. Al hacer el ejercicio, nos percatamos que ese punto D está ubicado a 14,03 metros de altura, que sería nuestra solución final al ejercicio. Entonces ya tenemos ya listo nuestro problema. Cópienlo, si hay alguna pregunta me la van realizando. No sé si hay alguna consulta en ese problema. Veamos otro del mismo estilo. Tenemos el 87. Ejercicio. Tenemos el siguiente enunciado. Un objeto de 189 gramos, los 189 gramos los convertí a kilos, son 0,189 kilos, debido a que un kilo son 1000 gramos, así que lo dividí por 1000. Inicialmente en reposo, es eyectado por un resorte cuya constante elástica es 62 Nm, que se encuentra a ras de suelo. Si la compresión del resorte es la indicada en el esquema, entonces nos pregunta la energía mecánica del sistema, nos preguntan la rapidez, obviamente, que tiene el objeto al desprenderse del resorte, y por último nos preguntan la altura que va a alcanzar ese objeto en la pendiente, hasta dónde va a alcanzar a subir. Eso nos pregunta el ejercicio. Entonces, primero que todo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo un resorte que lo comprimo, el resorte se va a descomprimir, va a soltar en este caso el objeto va a empezar a moverse y va a llegar a una altura máxima. En este caso hay dos puntos de análisis, tres puntos de análisis, disculpe. Un punto A, que es cuando estaba el resorte comprimido. El segundo punto es cuando el resorte ya no estaba comprimido, que es el punto D. Y por último en un punto C, que para mí es donde es la altura máxima, donde va a encontrar esa altura máxima. Entonces, datos iniciales que puedo rescatar. En el punto A, puedo rescatar que la velocidad es 0, que parte del reposo. Y como partió del reposo, la energía cinética vale 0. En el punto A también la altura vale 0. ¿Por qué? Porque como partió a ras de piso, o a ras de suelo, eso quiere decir que su altura vale 0, 0, y la energía potencial gravitatoria también sería 0. Hasta ahí todo bien con los ceros. Pero el gran pero es el siguiente, que también la energía potencial también puede llamarse potencial elástica. Entonces, porque hay un resorte. Entonces, como hay un resorte acá, sería potencial elástica. Y la fórmula de potencial elástica era un medio por K por delta X al cuadrado. Un medio lo reemplazamos por un medio, obviamente. Delta K, en este caso K, mejor ser exacto antes que el delta K, delta X, disculpe. La K, que sería el coeficiente, en este caso la constante elástica del resorte,
que son 62 newton metros. Entonces, un medio por 62 por el delta X, que es la deformación. Y ese delta X 17 centímetros, pero yo no puedo escribir como 17 centímetros, tengo que escribirlo en metros. Entonces sería 0.17, en este caso al cuadrado. Realizamos la operatoria y nos percatamos que la solución es 0,8959. Entonces ese es la cantidad de energía cinética, en este caso potencial, disculpe, potencial elástica, que hay en este sistema. La energía mecánica es la suma de la cinética con la potencial. Entonces, como acá sumamos la energía cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica. Como había un resorte, sumamos el 0 de la energía cinética más el 0 de la energía potencial más el 0,8959 de energía potencial elástica y descubrimos que la energía mecánica en ese punto es 0,8959. Bastante pequeñita, muy minúscula la cantidad de energía. Pero lo suficiente para que le des una velocidad al ejercicio. Entonces ya tenemos la energía, en este caso mecánica, lista. Esa energía mecánica se repite en todos los puntos. En el punto B, en el punto C, en cualquier punto que yo quiera calcular. El punto B. El punto B es donde el resorte ya está estirado completamente. Entonces en el punto B tenemos lo siguiente. La energía mecánica es 0.89 porque se conservó. La altura sigue siendo 0 porque sigue estando a ras de piso. Por lo tanto la energía potencial gravitatoria es 0. Si el resorte se descomprimió, ya no está comprimido y tampoco está estirado, está en su posición original. Entonces, como está en su posición original, su deformación, que es su delta X, vale 0. Entonces, como la deformación es 0, la energía potencial elástica vale 0 también. Entonces, las dos energías potenciales valen 0. Por coincidente, yo digo lo siguiente, yo planteo que si la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria son 0, solamente me falta ver la energía cinética, pero ya conozco la mecánica. La mecánica es 0,89. Por lo tanto, la cinética le corresponde en esos 0,89. Le corresponde tener ese valor. 0,89.59 kilogramos. Disculpe, joules. Pero la pregunta era la velocidad o la rapidez, para ser exacto. Entonces, como la rapidez es igual a la energía cinética multiplicado por 2 partido por la masa, sería 0,8959 multiplicado por 2 partido por la masa, que es 0.189. Aplicamos raíz y obtenemos que el objeto en este caso sale a una velocidad de 3.08 metros por segundo. Una velocidad bastante buena, casi 10 o 12 kilómetros por hora. Pero 3.08 metros por segundo sale eyectado esa masita de 189 gramos. Por último, en el punto C, quiero saber cuál es la altura que alcanza en el punto C. Y la altura que se alcanza en el punto C se hace en base a los valores que ya conocemos. Por ejemplo, la velocidad, sé que es 0. ¿Por qué es 0? Porque obviamente tiene que alcanzar el punto máximo. Y como alcanza el punto máximo, velocidad 0, por consiguiente, su energía cinética vale 0. ¿Bien? Por esa razón ocurre esa relación. La energía mecánica se mantiene en 0,89, ya no cambió. La energía potencial gravitatoria ahora es 0,89. ¿Y por qué no coloqué la elástica? Porque ya en el punto C el resorte ya no me da lo mismo, ya no está acá. Por lo tanto, como la mecánica es la suma de la cinética con la potencial y la cinética vale 0, o sea, toda la energía mecánica es en verdad la energía potencial. Y como la pregunta es la altura, despejamos la altura. Altura es igual a energía potencial gravitatoria partido por la masa por la gravedad. Energía potencial gravitatoria 0.8959 partido por la masa, que son 0.189 kilogramos, multiplicado por 981. Vamos a obtener en este caso la altura de 0.48 metros, o sea 48 centímetros. Va a subir ese objeto que presiona el resorte, después sale eyectado y llega a una altura máxima concretamente. Entonces, en base a ese concepto de energía, yo podría ver hasta dónde puedo elevar un objeto lanzándolo con cierta velocidad o apretando un resorte y que salga eyectado hacia una superficie, en este caso sin roce, donde la energía mecánica se conserva.
Entonces aquí tenemos otro problema para que lo copien, hagan el dibujo. Si tienen consultas o dudas me las van realizando. Hay unos minutos para que lo copien bien. Cualquier consulta, pregunta. Entonces, vuelvo a repetirle acá, como lo decía la compañera, en el caso B, en el caso C, no se ocupa el 17 centímetros porque el lapso que está comprimido el resorte es en el punto A. En el punto B el resorte está en su posición original y en el punto C no existe. Y volviendo a repetir también, la masa es la única que se conserva en todos los puntos, desde el punto A, B y C. Habiendo roce o no habiendo roce va a pasar lo mismo. ¿Ya? La masa es lo único que se conserva. Veamos chicos, vamos a hacer uno nuevo, que es el siguiente. Tenemos el siguiente enunciado, el cual nos indica que si tiene una partícula de masa 55 kilogramos, se deja caer por una pendiente con altura 9 metros, entonces ahí se dejó caer obviamente, desde 9 metros desde el suelo a la altura, considerando que esta pendiente termina en 9 metros respecto a su origen, o sea, de acá para acá hay 9 metros de distancia. ¿Ya? De acá, esa línea negra, son 9 metros de distancia, y a la vez hay 9 metros de altura. La pregunta es, ¿cuál es la energía mecánica en el punto inicial? Calcule la velocidad cuando acabe la pendiente, o sea, cuál es la velocidad en ese punto. Si la superficie puntada existe un coeficiente de roce de 0.9, ¿cuál es la distancia máxima que alcanza el objeto hasta detenerse? O sea, tengo una masa acá, la masa va a bajar en un efecto sin roce, va a ir cayendo, va a llegar a una línea puntada que tiene roce y se va a empezar a detener y va a quedarse quieto. Y la pregunta que nos hace el ejercicio es ¿cuánto, eh, cuánto va a recorrer ese objeto? Es como por ejemplo si pensáramos que hay una roca acá, arriba de un cerro, y se desprende y empieza a rodar obviamente por el cerro, y yo estoy por acá en los 40 metros desde la falda del cerro, y obviamente voy a ver, ¿me va a aplastar la roca o no va a aplastar la roca? ¿Tengo que arrancar o no tengo que arrancar? Eso es una consideración así que debo pensar de lo que voy a resolver. Entonces este ejercicio lo vamos a ir haciendo por paso. Los cuales son los siguientes. La energía mecánica en el punto inicial. Entonces, la energía mecánica en el punto inicial, solamente tengo que calcular, obviamente, la energía cinética y la energía, obviamente, potencial. Entonces, para este caso voy a colocar puntos. Voy a colocar el punto A en ese lugar, el punto B en la parte más baja, porque es donde normalmente me está preguntando el ejercicio. Entonces, cuando vengan estos elementos, si no vienen anotados, yo los anoto, pero tienen que ser acorde a las preguntas. A, el B y el C. El C lo voy a colocar por acá, porque no sé hasta dónde va a llegar. Entonces lo podría haber colocado más acá o más allá, pero lo puedo colocar en cualquier lugar porque yo quiero saber dónde se va a detener. Entonces en el punto A, que es el inicio, para mí el punto A es el inicio, ocurre lo siguiente. Si se dejó caer la piedra, o en este caso la partícula de 55 kilogramos, eso quiere decir que la velocidad vale 0. Como la velocidad vale 0 metros por segundo, eso quiere decir que la energía cinética equivale a 0 joules. Entonces ya tenemos la energía cinética lista, 0 joules. En el caso de la energía potencial, me indican la altura, me indican que la altura equivale a 9 metros. Por lo tanto, la energía potencial va a ser igual a la masa, que son 55 kilogramos, multiplicado 981 por los 9 metros. Entonces, al multiplicar 55 más 981 por los 9 metros, voy a tener una energía de 143.29 joules. Eso quiere decir que ya tengo la energía en el punto inicial. Vamos a revisar bien si lo calculé. Entonces uno revisé, me equivoqué, en verdad no eran 143, pues eran 4800.
Entonces, ¿dónde es el error? El error de haber sido quizás la calculadora, apreté una tecla mal. Entonces, eso, el fenómeno ocurre muy a menudo, de repente cuando uno hace el ejercicio. Entonces, uno dice, no, yo lo hice correcto, lo hice como el profe lo hizo, o lo hice de tal manera, pero uno a veces aprieta mal la calculadora y nos indica nuestros resultados. Y nos engañan eh, en nuestras narices la calculadora. La solución es 4855,95 joules. Ahí sí los joules, bastante exactos. ¿Ya? Era muy poca energía recién para una masa tan grande. Por último, la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de las energías cinéticas con la potencial. Por lo tanto, como una es cero, obviamente la suma corresponde completamente a una sola energía, que en este caso es la potencia. O sea, ya tengo la energía mecánica en el punto inicial. Esa energía mecánica va a ser la misma en el punto B, ¿ya? Pero no va a ser la misma en el punto C, porque obviamente hubo roce. Por lo tanto, en el punto B, cuando vuelvan a hacer el análisis, el punto B, voy a tener claro que la energía mecánica se va a conservar, porque en el punto B todavía no empieza el roce. Estoy justo al límite de empezar el roce. Entonces la energía mecánica es igual a 4855,95. Entonces alguien podría decir, en el punto B, la altura lo voy a considerar igual a 0. Vamos a ver, si la altura la considero igual a 0 metros, eso quiere decir que la energía potencial es igual a 0. ¿Ya? Eso me manifiesta el problema. Entonces la energía potencial vale 0 joules. Como la energía potencial vale 0, la energía cinética va a equivaler a los 4855,95 joules. Entonces toda esa energía se va a convertir en energía cinética. Luego de eso voy a calcular la velocidad, o la rapidez. Rapidez, raíz cuadrada de la energía cinética multiplicada por 2 partido por la masa. Si no me equivoco, esa era la fórmula. Energía cinética por 2 partido por la masa. O sea, 4855,95 multiplicado por 2 y dividido por la masa, que en este caso son 55 kilogramos. Y aplicamos la raíz cuadrada. Eso nos va a dar la velocidad. Una velocidad de 13.28 metros por segundo. Esa es la velocidad que va a tener el punto en el punto B. Hasta ahí, todo el ejercicio es lo mismo que lo que hemos hecho anteriormente. Hasta ahí no hay ningún cambio. ¿Dónde viene el problema? Viene el problema ahora. Que en el punto C yo quiero saber cuánto tiene que recorrer ese bloque, en este caso, o esa partícula para que se detenga. Entonces alguien podría decir, pucha, como está en línea recta, podría ocupar las ecuaciones de cinemática para ver la velocidad final vale 0, conozco la velocidad inicial, me faltaría calcular la aceleración, me faltaría ver el tiempo, lo podría hacer, pero sería muy complicado. Eh, por lo tanto, en el punto C, yo lo que voy a calcular es lo siguiente. Voy a determinar cuál es la fuerza de roce. Eso necesito saber. Necesitamos saber cuál es la fuerza de roce en el punto C. De tal manera, ¿qué es lo que yo espero en el punto C? ¿Qué es lo que yo espero llegar en el punto C? Yo espero que ese punto C, toda la energía mecánica desaparezca. Porque si el objeto se va a detener, ya no va a haber velocidad, la altura es nula, no hay ningún resorte. Entonces quiero que el trabajo que haga la fuerza de roce sea igual a los 4.000, en este caso a los 4.855,95. Entonces lo que yo espero acá es que toda esa energía mecánica se convierta en trabajo. Lo puedo llamar positivo o negativo como ustedes quieran, ¿eh? No hay problema. En este caso 4.855,95. Yo espero que ocurra ese trabajo.
¿Por qué? Porque el trabajo es fuerza, en este caso la fuerza de roce, por el desplazamiento. Y esa es mi gran incógnita, que es la D. Yo quiero saber la distancia que tiene que recorrer, porque esa es la pregunta. La W la conozco, 4855, porque vuelvo a repetirle, yo quiero consumir toda esa energía mecánica que se convierta en trabajo. Pero, el gran pero es el siguiente. ¿Cómo calculo la fuerza de roce en este caso? Entonces, como el objeto va horizontal, acá no tengo problema en decir que, como el objeto va horizontal, la normal va a ser el peso. No hay problema. Entonces alguien va a decir, no hay problema que, profe, yo puedo hacer esto. Puedo escribir que la fuerza de roce, vamos a escribir acá al costado, que la fuerza de roce es lo mismo que la masa por la gravedad. No hay problema. Esto lo voy a anotar sin ningún inconveniente. O sea, 55 por 9,81. Y voy a indicar esto. 55 por 9,81. Lo diría. ¿Ya? Entonces, mucho, por ejemplo, bueno, estoy simplemente explicando cómo lo hizo un compañero suyo este ejercicio. ¿Ya? Yo le digo, no hay problema. Pero realmente, ¿eso es fuerza de roce? No, po. Lo que yo estaba calculando en verdad no era la fuerza de roce. ¿Qué es lo que está relacionado con el peso? Normalmente es la fuerza normal. Entonces el error que cometía ese compañero era que ya le daba valor a la fuerza de roce. Y eso es lo normal, en verdad. Es lo normal. ¿Para qué necesito la fuerza normal? Porque la fuerza de roce es lo mismo que W acá, fuerza de roce es coeficiente por la normal por la distancia, en este caso. Entonces, como yo quiero saber la distancia, vamos a despejar la D. Entonces la distancia va a ser lo mismo que el trabajo realizado partido por el coeficiente por la normal. Concretamente, si le colocamos datos acá al ejercicio. W, ¿cuánto es? W es los 4.855,95 joules. El coeficiente de roce es 0,9. Viene en el problema, viene anotado. Y la fuerza normal vale 529. Y ahí sí, ni siquiera necesito calcular la fuerza de roce porque no me interesa, porque me interesa solamente el desplazamiento. Hago los cálculos, 4.855,95 dividido 0,9 por 0,9 por 529,55. Y al hacer el resultado me indica que las soluciones son 10 metros. O sea, esta partícula va a recorrer 10 metros. O sea, realmente, si yo soltase el objeto en el punto A, lo máximo que va a llegar acá al 20. Hasta ahí no va a llegar como máximo, no se mueve más allá de ese punto. Más allá que el punto suyo lo ubiqué por acá, pero simplemente porque no sabía hacia hasta dónde iba a alcanzar. Lo podría haber ubicado acá, o acá, en el 20, en el 25, en el 30, en el 40, en el 50, no hay problema. Porque yo no tenía ni idea dónde iba a detenerse, en este caso, el objeto. Entonces el objeto se detiene a los 10 metros. Y ahí respondo la pregunta C del problema. Preguntas, chicos, dudas que tengan, consultas que tengan respecto a ese problema. ¿Algún interrogante que hacer? Incluso hay un dato que no se ocupó para nada. El que decía que el plano medía 9 metros. Yo no lo ocupé para nada. Y este procedimiento se puede volver a hacer si es que, por ejemplo, alguien dijera,
Profe, ¿qué pasaría si el plano inclinado tuviese roce? Ahí sí sería importante ocupar los 9 metros que vienen como dato, ya que vienen en este segmento. Ya, por ejemplo, a tal altura y ese termina en 9 metros. Esos 9 metros que dice con respecto al origen, esos 9 metros que corresponden entre A y B, esos 9 metros ahí sí me servirían, porque tendría que calcular cuál es el trabajo que realiza la fuerza de roce en este caso, y para eso tengo que calcular la normal, pero la normal ya no sería masa por gravedad, porque como va a ir inclinado, entonces sería la normal, sería igual a la masa por la gravedad, o sea, al peso, pero inclinado, inclinado con el ángulo. Entonces tendría que descubrir el ángulo que se encuentra en cualquiera de los puntos. Un ángulo superior, un ángulo inferior, cualquiera de los dos ángulos me vendría bien para hacer el ejercicio. Entonces vuelvo a repetirles. Si hubiese roce en ese plano, se hace de la misma forma, ¿ya? La única diferencia es que habría que colocarle un roce antes, por lo tanto la energía mecánica no se conservaría. Partiría con una energía mecánica inicial, vería cuánto se pierde al bajar, luego calculo cuánta energía quedó en el punto B y de la energía que queda en el punto B veo hasta dónde se va a desplazar en el plano ese ejercicio. Entonces ahí habría que hacer otro cálculo antes para hacer ese ejercicio. En este caso los 9 metros no lo ocupamos, vuelvo a repetirlo, porque no había roce en la pendiente. Pero si existiese roce, obviamente habría que hacer un cálculo extra. Veamos chicos, terminan de copiar el ejercicio. Con eso vamos a ir quedando el día de hoy, ya en nuestra clase. Yo creo que ya no tengo nada más que explicarles, más allá que ningún ejercicio más que anotar. Ya en la próxima clase me interesa que trabajen ustedes la guía, que yo voy a ir simplemente resolviendo dudas. Eh, si no hay dudas, si no hay ninguna consulta, lo más probable es que haga un ejercicio muy complicado, lo anoten en la pizarra y vea que lo hagan, pero ya depende completamente ya del trabajo de ustedes. Ya de aquí las dos clases que nos van quedando previa a la prueba, me interesa ir resolviendo dudas, ¿no? Ya no voy a resolver más ejercicios de esta forma. Ya que creo que ya resolví la mayor cantidad posible de posibilidades que puedan haber en un ejercicio. Así que la próxima semana voy a plantear solamente un ejercicio, la próxima clase voy a plantear un ejercicio, ese ejercicio lo van a desarrollar, después obviamente vamos a continuar trabajando con la guía, ¿ya? Para que lo tengan presente antes de la prueba del viernes de la próxima semana. Así que cuando terminen de copiar, se pueden desconectar nomás, chicos. Si es que no hay consultas, lo pueden ir realizando.